de este momento. Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre completo es Paula Butnikaut. Mi RUT es 18024-015-2. ¿Empiezo mi presentación? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Queremos agradecer la instancia que nos permite hoy compartir nuestra propuesta para el proceso constituyente. Hoy venimos en representación de la Fundación Momento Constituyente. Nos acompaña Rodrigo Mayorga, director ejecutivo, y yo soy Paula Butnik, coordinadora de incidencia. Brevemente, queremos contarle quiénes somos. Momento Constituyente es una fundación ciudadana, política y no partidista, cuya principal misión es proporcionar educación para la ciudadanía y contribuir al debate público y a los procesos de construcción colectiva que Chile vive hoy. La Fundación la integran alrededor de 40 voluntarios y voluntarias y más de 100 adherentes de distintas regiones del país. Pertenecemos también a la red de organizaciones de la sociedad civil Acción Colectiva por la Educación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que el Consejo Constitucional modifique el artículo 187 del anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos y dé al Servicio Electoral la función de promover la participación y educación ciudadana y electoral. ¿Por qué hacer esto? Mencionaré 3 argumentos centrales que apoyan nuestra propuesta. En primer lugar, una mayor participación electoral otorga legitimidad y representatividad a nuestro sistema democrático e implica que los ciudadanos se involucran más con los asuntos que competen a la sociedad. En segundo lugar, Chile presenta históricamente bajos niveles de participación electoral, con independencia de si el voto es o no obligatorio. En efecto, en las últimas décadas, el porcentaje de participación electoral del total de personas en condiciones de poder inscribirse en los registros electorales ha sido en promedio bajo el 50%, llegando a 36% como punto más bajo en las elecciones municipales del año 2016. Es cierto que a partir del año 2020 se observa un aumento de la participación electoral, pero este se sitúa en un contexto extraordinario de proceso constituyente, por lo que en el futuro podría no verse reflejado en la práctica electoral común si no se toman las medidas para seguir fomentando la participación. Sobre este punto, consideramos que fomentar la educación y participación electoral debe ser abordado con independencia de si el voto es o no obligatorio. Lo anterior considerando que aun cuando el año pasado fue reinstituido el voto obligatorio y las últimas elecciones de mayo de este año presentaron una participación considerable, por sobre un 80%, aproximadamente un 20% de estos votos fueron nulos y blancos. En tercer lugar, si bien actualmente hay avances en el currículum nacional que incluyen educación ciudadana en la escolaridad media y existe el mandato legal de que el Servicio Electoral fomente la educación cívica, no existe en nuestra legislación ningún organismo público que tenga dentro de sus funciones y objetivos fomentar la participación ciudadana y electoral para el conjunto de la población. En efecto, esta instancia de participación ciudadana y el gran trabajo realizado por la Secretaría de Participación ha sido un trabajo ad hoc o solo atingente al proceso constituyente actual. Pero para las elecciones generales, el pasado nos muestra que usualmente son los gobiernos de turno quienes han buscado cumplir la función de informar y fomentar la participación. Cuando eso ocurre, con independencia de su color político, se le ha acusado de intervencionismo electoral. Es por eso que esta tarea debe ser asumida por un organismo autónomo. Ahora bien, ¿qué dice nuestra legislación actual sobre esta materia? Vemos que el Servicio Electoral se consolida en la actual Constitución como un organismo autónomo con funciones de administración, supervigilancia y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional. Esta ley señala que le corresponde al Consejo Directivo del Servicio Electoral fomentar la educación cívica electoral. Y esto vemos que se ha traducido en apoyo informativo digital a través de páginas web como por ejemplo formacionciudadana.cervel.cl. Por su parte, el anteproyecto presentado por el Comité de Expertos incorpora la figura del Servicio Electoral en su artículo 187, con las mismas características que tiene la Constitución vigente. Además de ello, en su artículo 22, letra G, referido al derecho a la educación, da al Estado el deber de fomentar la educación cívica de forma expresa. ¿Por qué nosotros consideramos que el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos y la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral resultan insuficientes en esta materia? 2 puntos clave. En primer lugar, el anteproyecto de la Comisión de Expertos avanza en determinar al Estado como promotor de educación cívica, pero otorgaría mayor legitimidad y efectividad
radicar esta tarea directamente en un organismo autónomo concreto. Este organismo autónomo debiese ser el servicio electoral, ya que tiene experiencia con campañas que apuntan a la participación ciudadana y tiene las herramientas y conocimientos para saber qué sectores de la población tienen menor participación electoral y apoyar en ese sentido. En relación al contenido, la legislación actual y el anteproyecto resultan insuficientes para generar cambios positivos en los índices de participación, ya que en ambos casos se centran únicamente en educación cívica. Si bien la educación cívica es crucial para entender cómo funciona el sistema político, no se hace cargo necesariamente de la participación, que es una dimensión propia de la educación ciudadana. Por su parte, la experiencia internacional nos muestra que diversos países con participación electoral sostenida por sobre el 60% y con independencia de si el voto es o no obligatorio, incorporan elementos en las funciones de su principal órgano electoral, que generan acciones concretas para fomentar la participación electoral y promover la educación cívica y ciudadana. Ejemplos como estos encontramos países como Australia, que tiene voto obligatorio y promueve la educación cívica focalizada y campañas de sensibilización dentro de su organismo electoral. También Canadá, que tiene voto voluntario y su organismo electoral promueve educación cívica, particularmente a población que históricamente tiene más dificultades para ejercer su derecho a voto, promoviendo la participación ciudadana. Corea del Sur, por su parte, es otro ejemplo de voto voluntario, donde tienen articulación directa con el sistema educativo, campañas nacionales, centros de estudio que promueven educación e investigación para la participación ciudadana. Y un último ejemplo vendría a ser Costa Rica, que tiene voto obligatorio, pero sin sanción, que promueve valores democráticos y promueve una ciudadanía activa, apoya al sistema educativo y tiene centros de estudio, todo dentro de las funciones que tiene su servicio electoral. Sobre este punto queremos recalcar que nuestra propuesta de que el servicio electoral adquiera esta misión bajo rango constitucional no obsta a que reciba apoyo o trabaje conjuntamente con otros actores, como la sociedad civil o entidades del sistema educativo, por ejemplo, tal como nos muestra la experiencia internacional recién mencionada. Finalmente, a modo de conclusión, nos gustaría destacar los siguientes 3 puntos. La promoción de participación y educación ciudadana y electoral fortalece el desarrollo armónico de nuestra sociedad de forma transversal. Esta función debe ser radicada en un organismo autónomo como el Servicio Electoral para proteger su imparcialidad y legitimidad. El Servicio Electoral actualmente no es ajeno a esta función, ya que ejerce tareas que apuntan a ella. Nuestra propuesta, en definitiva, busca profundizarla y hacerla más efectiva, dándole rango constitucional. Es por lo anterior que nuestra propuesta es agregar al artículo 187 del anteproyecto constitucional que el servicio electoral promueva la participación y educación ciudadana electoral, quedando el articulado de la siguiente forma que pasaré a leer. Artículo 187. 1. Un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado servicio electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de las elecciones, referendos y plebiscitos, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre partidos políticos, y ahora viene la sección que nosotros proponemos agregar, promoverá la participación y educación ciudadana electoral y las demás funciones que señale una ley institucional. Esperamos nuestra propuesta pueda ser acogida por el Consejo Constitucional, pues supone profundizar nuestros derechos y deberes ciudadanos y promover una democracia más sólida y robusta. Muchas gracias.